19. Al cabo de poco tiempo era un especialista en el campo de la destilación. Descubrió, y en ello le ayudó más su olfato que todas las reglas de Baldini, que el calor del fuego ejercía una influencia decisiva sobre la calidad del producto destilado. Cada planta, cada flor, cada madera y cada fruto oleaginoso requería un tratamiento especial. A veces era necesario provocar mucho vapor, otras acelerar la cocción, y muchas flores daban mejores resultados si exudaban con la misma llama muy baja. De importancia similar era la preparación. La menta y el espliego podían destilarse en ramitos enteros, mientras que otras necesitaban ser picadas finamente, troceadas, trituradas, raspadas, machacadas o incluso maceradas antes de añadirse a la caldera de cobre. Y muchas otras plantas no se dejaban destilar, lo cual era una amarga frustración para Grenouille. Baldini, al ver la seguridad con que Grenouille manejaba el aparato, le dejó en plena posesión del mismo, y Grenouille aprovechó al máximo esta libertad. Durante el día mezclaba perfumes y preparaba otros productos y condimentos aromáticos, y por las noches se dedicaba exclusivamente al misterioso arte de la destilación. Su plan era producir nuevas y perfectas sustancias odoríferas a fin de convertir en realidad por lo menos algunas de las fragancias que llevaba en su interior. Al principio logró pequeños éxitos. Consiguió obtener un aceite de flores de ortiga y otro de semillas de berro, un agua con corteza de sauco recién arrancada y otra con ramas de tejo. Los productos destilados apenas guardaban algún parecido con las sustancias originales, pero aún así eran lo bastante interesantes para servir de base a elaboraciones ulteriores. En cambio, había sustancias que hacían fracasar por completo el experimento. Por ejemplo, Grenouille intentó destilar el olor del vidrio, el olor arcilloso y frío del vidrio liso, imperceptible para las personas normales. Se procuró cristal de ventana y de botella y lo partió en grandes trozos, en cascos gruesos y finos, y por último lo pulverizó, todo en vano. Destiló latón, porcelana y cuero, grano y guijas, destiló tierra, sangre, maderas y pescado fresco, incluso sus propios cabellos. Al final destiló agua del Sena, cuyo olor singular le pareció digno de preservarse. Con ayuda del alambique creía poder arrancar a esta sustancia su aroma característico, tal como era posible hacerlo con el tomillo, el espliego y las semillas de comino. Ignoraba que la destilación no es más que un procedimiento para separar las partes volátiles y menos volátiles de las sustancias mezcladas, y que solo era útil para la perfumería, en la medida en que aislaba el aceite etéreo y volátil de ciertas plantas de los restos parcial o totalmente inodoros. En el caso de sustancias carentes de aceite volátil, la destilación no tenía naturalmente ningún sentido. Esto resulta muy claro para los hombres de la actualidad que poseemos nociones de física, pero Grenouille tuvo que aprenderlo a través de una larga y ardua cadena de intentos fallidos. Durante meses se sentó noche tras noche ante el alambique, intentando por todos los medios imaginables obtener fragancias radicalmente nuevas. Fragancias todavía inexistentes en la tierra en forma concentrada, y aparte de algunas ridículas esencias vegetales, no consiguió el resultado apetecido. Del pozo profundo e inconmensurablemente rico de su imaginación, no pudo extraer ni una sola gota de esencia perfumada concreta, ni un átomo de lo que había captado con su olfato. Cuando comprendió con claridad su fracaso, interrumpió los experimentos y cayó gravemente enfermo. 20. Comenzó con una fiebre muy alta, acompañada de sudores los primeros días y más tarde de innumerables pústulas que aparecieron al saturarse los poros de la piel. El cuerpo de Grenouille se cubrió de pequeñas ampollas rojas, muchas de las cuales reventaron derramando su contenido acuoso para llenarse de nuevo poco después. Otras crecieron hasta convertirse en verdaderos forúnculos, gruesos y rojos que se abrieron como cráteres, vomitando pus espeso y sangre entremezclada con una sustancia viscosa y amarillenta. A los pocos días Grenouille semejaba a un mártir que lapidado desde dentro supurase por 100 heridas. Como es natural, Baldini se preocupó. Sería muy desagradable para él perder a su valioso aprendiz precisamente en unos momentos en que se proponía ampliar su negocio más allá de los límites de la capital e incluso fuera del país, porque de hecho recibía cada vez con mayor frecuencia encargos no solamente de provincias, sino también de cortes extranjeras, solicitando aquellos singulares perfumes que enloquecían a París. Y Baldini maduraba ya la idea, a fin de atender todas las demandas, de fundar una filial en el Faubourg Saint-Antoine, una verdadera manufactura donde se elaborarían al por mayor los perfumes de más éxito y serían envasados en pequeños frascos y empaquetados por bonitas muchachas,
para su envío ulterior a Holanda, Inglaterra y Alemania. Semejante negocio no era del todo legal para un maestro residente en París, pero últimamente Baldini gozaba de protección en las altas esferas. Sus refinados perfumes le habían granjeado el favor no solo del intendente, sino también de personalidades tan importantes como Monsieur, el comisario de aduanas de París, y un miembro del Real Ministerio de Finanzas y promotor de florecientes empresas financieras como el señor Federico de Bro. Este último tenía incluso intención de concederle un privilegio real, lo mejor que a un hombre podía aspirar, ya que representaba una especie de pase para eludir a todas las autoridades estatales y corporativas, el fin de todas las preocupaciones comerciales y una garantía eterna de prosperidad segura e indiscutible. Y además, Baldini acariciaba otro plan, su plan favorito, una especie de proyecto alternativo a la fábrica de Faubourg Saint-Antoine que, si no al por mayor, produciría en exclusivo para una clientela escogida de rango muy elevado. Para ellos Baldini quería crear, o mejor dicho, hacer crear perfumes personales, que como trajes hechos a medida solo fueran apropiados para una persona, la única que podía usarlos y cuyo preclaro nombre ostentarían. Imaginó un parfum de la Marquise de Senat, un parfum de la Michel de Villars, un parfum de Duc de Aiguillon, etc. Soñaba con un parfum de Madame la Marquise de Pompadour, y así, incluso con un parfum de Su Majestad le Roi, en un valioso frasco de ágata tallada, engastada en oro y cincelado, y oculto en el interior de la base el nombre grabado, Giuseppe Baldini, Parfumeur. El nombre del rey y el suyo propio en un mismo objeto. A tan magníficas fantasías había llegado Baldini. Y ahora Grenouille estaba enfermo. Cuando Grimal, Dios lo tuviera en su gloria, había jurado que nunca le dolía nada. Y ahora Grenouille estaba enfermo. Cuando Grimal, Dios lo tuviera en su gloria, había jurado que nunca le dolía nada, que lo resistía todo y que incluso la peste negra lo dejaba de lado. Ninguna enfermedad podía con él. ¿Y si moría? ¡Espantoso! Entonces morirían también los maravillosos planes de la fábrica, de las muchachas bonitas, del privilegio y del perfume del rey. Baldini decidió, por consiguiente, no dejar piedra por remover con tal de salvar la preciada vida de su aprendiz. Ordenó su traslado del catre del taller a una cama limpia del piso superior de la casa y mandó hacerla con sábanas de damasco. Ayudó con sus propias manos a subir el enfermo por la angosta escalera, pese a repugnarle en extremo las pústulas y los forúnculos supurantes. Ordenó a su esposa que hiciera caldo de gallina con vino y envió a buscar al médico más renombrado del barrio, un tal Procop, a quien tuvo que pagar por adelantado 20 francos para que se molestara en visitarle a domicilio. El médico fue, levantó la sábana con las puntas de los dedos, echó una sola ojeada al cuerpo de Grenouille, que realmente parecía agujereado por 100 balas, y abandonó la estancia sin haber abierto siquiera el maletín que le llevaba siempre un ayudante. El caso, explicó a Baldini, era muy claro. Se trataba de una especie sifilítica de la viruela, complicada con un sarampión purulento en su último estadio. Por ello, no procedía a recetar ninguna clase de tratamiento, ya que era imposible practicar debidamente una sangría con la lanceta en un cuerpo ya medio descompuesto, más parecido a un cadáver que a un organismo vivo. Y aunque todavía no se notaba la pestilencia característica de esta enfermedad, lo cual por otra parte resultaba asombroso y constituía desde el punto de vista estrictamente científico un caso muy raro, el óbito del paciente dentro de las próximas 48 horas era tan seguro como que él se llamaba Dr. Procop, tras lo cual exigió el pago de otros 20 francos por la visita y el diagnóstico, 5 de ellos deducibles si le entregaban el cadáver para aprovechar su sintomatología clásica con fines docentes, y se despidió. Baldini estaba fuera de sí. Gimió y gritó con desesperación. Se mordió los dedos furioso contra su destino. Una vez más veía frustrarse sus planes de un éxito espectacular poco antes de alcanzar la meta. La vez anterior se habían interpuesto, con la riqueza de su inventiva, Pellicier y sus compinches, y esta vez era este muchacho, dotado de un fondo inagotable de nuevos olores, este pequeño rufián, más valioso que su peso en oro, quien precisamente ahora, en la fase ascendente del negocio, tenía que contraer la viruela sifilítica y el sarampión purulento en su estado último. Precisamente ahora. ¿Por qué no dentro de 2 años? ¿Por qué no dentro de 1? Para entonces podría haberlo explotado como una mina de plata o como un asno de oro. Dentro de 1 año podía morirse tranquilo, pero no, tenía que morirse ahora, por Dios Todopoderoso. Tengo un plazo de 2 días. Durante unos segundos acarició Baldini la idea de peregrinar hasta Notre Dame para encender una vela y orar ante la Santa Madre de Dios por la salud de Grenouille. Pero desistió de ello porque el tiempo apremiaba.
Corrió a buscar papel y tinta y ahuyentó a su esposa de la habitación del enfermo. Quería velarle él mismo. Se sentó en una silla a la cabecera de la cama y con el cuaderno sobre las rodillas y la pluma mojada de tinta en la mano, intentó arrancar a Grenville una confesión perfumística. Por el amor de Dios, que al menos no se llevara consigo así como así los tesoros que albergaban su interior. Que al menos ahora en sus últimos momentos dejara en sus manos una última voluntad que preservase para la posteridad los mejores perfumes de todos los tiempos. Él, Baldini, administraría y daría a conocer fielmente este testamento, este catálogo de fórmulas de las fragancias más sublimes que el mundo conociera jamás. Rodearía de una gloria inmortal el nombre de Grenville. Sí, incluso, lo juraba ahora mismo por todos los santos, pondría los mejores perfumes a los pies del rey en un frasco de ágata engarzada en oro, cincelado con la inscripción de Jean-Baptiste Grenville, Parfumeur de Paris. Esto decía, o más bien esto murmuraba Baldini al oído de Grenville, jurando, suplicando, adulando en una letanía ininterrumpida. Pero todo era inútil. Grenville no soltaba más que secreciones acuosas y pus sanguinolento, y hacía mudo bajo el damasco, supurando estos jugos nauseabundos pero sin revelar los tesoros de su ciencia ni la fórmula de una sola fragancia. Baldini le habría estrangulado, le habría matado a golpes y de este modo hubiera podido arrancar del cuerpo moribundo, con alguna probabilidad de éxito, sus secretos más válidos. Y si con ello no hubiera atentado de manera tan flagrante contra su concepto cristiano del amor al prójimo. Así pues, continuó musitando y susurrando en los tonos más dulces, mimando al enfermo, secándole con paños fríos, aunque le costara un tremendo esfuerzo, la frente sudorosa y los volcanes ardientes de las heridas, y dándole vino a cucharadas para soltarle la lengua durante toda la noche. En vano. Al amanecer cejó en su empeño. Se desplomó exhausto en un sillón en el extremo opuesto del dormitorio y permaneció con la mirada fija, ya sin cólera, solo llena de tranquila resignación en el pequeño cuerpo de Grenville tendido en la cama, al que no podía salvar ni despojar, del que ya no podía sacar nada para su provecho y cuyo fin tenía que presenciar sin hacer nada, como un capitán en el hundimiento de su buque, que arrastra consigo a las profundidades todo el caudal de su riqueza. Entonces se abrieron de repente los labios del moribundo, y con una voz cuya claridad y firmeza no dejaban entrever nada de su inminente fin, habló. «Decidme, maître, ¿existe otro medio aparte del prensado o el destilado para extraer la fragancia de un cuerpo?» Baldini, convencido de que la voz procedía de su imaginación o del más allá, contestó mecánicamente. «Sí, existe». «¿Cuál es?», preguntó la voz desde la cama, y Baldini abrió los cansados ojos. Grenville yacía inmóvil sobre las almohadas. ¿Había hablado el cadáver? «¿Cuál es?», preguntó de nuevo, y esta vez Baldini vio moverse los labios de Grenville. «Este es el fin», pensó, «ahora morirá. Debe ser un desvarío en el último estertor». Y se levantó, fue hacia el lecho y se inclinó sobre el enfermo, que había abierto los ojos y los clavaba en Baldini con la misma expresión vigilante con que le había mirado en su primer encuentro. «¿Cuál es?», insistió. Baldini hizo un gran esfuerzo. No quería negar su última voluntad a un moribundo y respondió. «Existen tres, hijo mío. El enfleurage à choix, el enfleurage à froid y el enfleurage à fouille. Son, en muchos aspectos, superiores a la destilación y se emplean para extraer las fragancias más delicadas de todas, la del jazmín, la de la rosa y la del azahar». «¿Dónde?», preguntó Grenville. «En el sur», contestó Baldini, «sobre todo en la ciudad de Grasse». «Está bien», dijo Grenville, y cerró los ojos. Baldini se enderezó con lentitud. Estaba muy deprimido. Recogió el cuaderno en el que no había escrito ni una línea y apagó la vela de un soplo. Fuera ya amanecía. Se sentía agotado de cansancio. Debería haber llamado a un sacerdote, pensó. Entonces hizo con la diestra una rápida señal de la cruz y salió del cuarto. Sin embargo, Grenville no había muerto, ni mucho menos. Ahora dormía y soñaba profundamente y absorbía hacia adentro todos sus jugos. Pronto las pústulas empezaron a secarse, los cráteres de pus a cerrarse y las heridas a cicatrizarse. Al cabo de una semana, estaba restablecido. 21. Por su gusto se habría marchado inmediatamente hacia el sur, donde podría aprender las nuevas técnicas que le había hablado el viejo, pero no podía ni pensar en ello por ahora, ya que solo era un aprendiz, o sea, un don nadie. De hecho, según le explicó Baldini, una vez recuperado del júbilo inicial por la resurrección de Grenville, de hecho, era menos que un don nadie, ya que para ser un aprendiz con todas las de la ley se requería un origen familiar intachable, parientes acomodados y un contrato de aprendizaje, bendiciones de que él carecía. Si pese a ello él,
Baldini decidía en el futuro otorgarle la categoría de oficial, lo haría en atención a las dotes nada corrientes de Grenville, a una conducta ejemplar futura e impulsado por la infinita generosidad que le caracterizaba y contra la cual no podía luchar, pese a los disgustos que muchas veces le ocasionaba. Fue lento en dar esta muestra de su bondad, que aplazó hasta casi 3 años después, durante los cuales realizó, con ayuda de Grenville, sus ambiciosos sueños. Fundó la fábrica del Faubourg Saint-Antoine, se introdujo en la corte con sus perfumes exclusivos y obtuvo el privilegio real. Sus selectos productos de perfumería se vendían hasta en San Petersburgo, Palermo y Copenhague. Una fragancia de almizcle era apreciada incluso en Constantinopla, donde Dios sabe que no faltan los perfumes propios. Los aromas de Baldini se olían tanto en las distinguidas oficinas de la City londinense como en la corte de Parma, en el Palacio de Varsovia y en el castillo del conde von Lippen-Delmont. A los 70 años de edad, Baldini, después de haberse resignado a pasar su vejez en Mesina, pobre como una rata, se había convertido en el mayor perfumista de Europa y uno de los ciudadanos más ricos de París. A principios del año 1756, entretanto había adquirido la casa contigua al Pont de Change, exclusivamente para vivienda, ya que la casa antigua estaba llena hasta el tejado de sustancias odoríferas y especies. Comunicó a Grenville que ya estaba dispuesto a concederle la libertad, aunque con 3 condiciones. Primera, no produciría en el futuro ninguno de los perfumes creados bajo el techo de Baldini, ni facilitaría sus fórmulas a terceras personas. Segunda, debía abandonar París y no volver a poner los pies en la ciudad mientras viviese Baldini. Y tercera, debía guardar un secreto absoluto acerca de las 2 primeras condiciones. Todo esto tenía que jurarlo por todos los santos, por el alma de su pobre madre y por su propio honor. Grenville, que no tenía honor ni creía en los santos ni en el alma de su pobre madre, juró. Habría jurado cualquier cosa, habría aceptado cualquier condición de Baldini porque quería aquel ridículo certificado de oficial, de artesano, que le permitía vivir con discreción, viajar sin ser molestado y encontrar un empleo. Todo lo demás le era indiferente. Por otra parte, ¿qué clase de condiciones eran aquellas? ¿No poner más los pies en París? ¿Para qué necesitaba él París? Lo conocía hasta su último maloliente rincón, lo llevaría consigo donde quiera que fuese. Poseía París desde hacía años. ¿No producir ninguno de los perfumes de éxito de Baldini? ¿No facilitar ninguna fórmula? Como si él no podía inventar otros 1000, tan buenos y mejores, siempre que se le antojara. Pero no era eso lo que quería. No tenía intención de erigirse en competidor de Baldini, ni en ningún otro perfumista burgués. Su ambición no era amasar dinero con su arte, ni siquiera pretendía vivir de él, si podía vivir de otra cosa. Quería exteriorizar lo que llevaba dentro. Solo esto, expresar su interior que consideraba más maravilloso que todo cuanto el mundo podía ofrecer. Y por esta razón las condiciones de Baldini no eran condiciones para Grenville. En primavera se marchó, un día de mayo muy temprano por la mañana. Baldini le había dado una pequeña mochila, otra camisa, 2 pares de medias, una gran salchicha, una manta para caballerías y 25 francos. Lo cual era mucho más de lo que estaba obligado a darle, recalcó Baldini, ya que no había cobrado a Grenville ni un solo sou por la profunda instrucción impartida. Su obligación era darle 2 francos para el camino y nada más, pero no podía renegar de su generosidad, como tampoco de la honda simpatía que en el curso de los años había ido acumulando en su corazón por el bueno de Jean-Baptiste. Le deseaba mucha suerte en sus viajes y le advertía encarecidamente una vez más que no olvidara su juramento. Diciendo esto, le acompañó hasta la puerta reservada a los proveedores, donde un día le recibiera por primera vez y lo despidió. No le dio la mano. La simpatía tampoco llegaba a tanto. Nunca le había dado la mano. En general, siempre había evitado tocarlo por una especie de repugnancia piadosa, como si existiera un peligro de contagio, de quedar mancillado. Le dijo brevemente adiós, y Grenville asintió, bajó la cabeza y se alejó por la calle, que en aquellos momentos estaba desierta.